Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se conectan hasta ahora nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. Para nosotros es un gusto contar nuevamente con su participación. Y bueno, muchachos, saludamos al profe Sergio que ya se encuentra con nosotros. Y pues, profe, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola Andrés, hola chicos, buenas noches para todos. Como siempre, bienvenidos a la clase del día de hoy. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan disfrutado estos días de descanso, si lo quieren llamar de esa manera, que hayan disfrutado la tarde de Champions hoy para los que les gusta el fútbol. Y pues nada, esperamos que la sesión del día de hoy sea del agrado de todos ustedes. No se les olvide que esta semana se acaba el módulo. Alegría para muchos, tristeza para otros, pero no por eso van a dejar de trabajar juiciosos en la plataforma, que es lo que nos queda faltando. ¿Listo? Acuérdense que hasta ayer a la medianoche había plazo para entregar la hoja de ruta, así que pues lo único que nos queda faltando es que este personaje califique, obviamente, y que ustedes sigan avanzando muy juiciosos con el 25% final que les debe estar haciendo falta en su plataforma. ¿Listo? Así que, pues nada, simplemente nuevamente bienvenidos para todos los que se están conectando a esta hora. Gracias por estar aquí, por ser tan puntuales. Y pues los dejo entonces con Andrés para digamos, los avisos, o no sé si los vayamos a hacer al final de la clase. Ahí sí tú me dirás. No, profe, de una para que podamos enviar el correo electrónico y que me empiecen pues a llegar las solicitudes y respondiéndolas. Ah, listo. Listo. Bueno, muchachos, entonces, gracias, profe, por la presentación. Y pues para mí muy triste que haya perdido el Barcelona, pero bueno, la idea es que pues podamos recuperarnos y felicidades para los, ¿cómo se dice? Los hinchas del PSG, bueno, y del Real. Bueno, muchachos, entonces comenzamos obviamente con nuestra tutoría virtual relacionada con ciencias naturales, nuestro módulo en curso, ciclo 6, y nuestro tutor, como ustedes ven en pantalla, es Sergio Pardo, que nos ha acompañado durante estas 4 semanas ya. Como bien decía el profe, nos encontramos en la última semana de nuestro módulo, con lo cual, muchachos, es muy importante que ustedes se pongan las pilas con respecto a dos objetivos fundamentales que yo se les voy a anunciar a continuación. Antes de eso, les voy a pedir, por favor, muchachos, que nos conectemos puntuales a nuestra tutoría. La idea es que podamos aprovecharla de 7 a 8 de la noche PM para que pues, podamos continuar con el proceso con normalidad y obviamente contando con su participación. ¿Listo? Por lo pronto, muchachos, el tema y la lección asociada del día de hoy son fenómenos ondulatorios, reflexión y reflexión, ¿vale? Esa lección asociada ya sería la última de nuestro módulo, es decir, ustedes ya tienen la facilidad en ciclo 6 de poder contar con el 100% de su progreso, ¿listo? Algunos de ustedes ya lo han realizado, pero la idea es que en la medida de lo posible ya vayan llegando a ese 100% para que con eso vayan obteniendo la nota de plataforma y pues la nota de hoja de ruta que el profesor juiciosamente, como siempre, pues va a realizar la calificación respectiva de cada uno de nosotros. ¿Listo? Dependiendo de nuestro trabajo de hoja de ruta. ¿Listo? Y con respecto a las lecciones asociadas, aquí se las muestro rápidamente. Voy a cambiar de color porque no se ve mucho. Entonces vamos acá con este. Listo. Aquí entonces, estas son las lecciones que vamos a tener asociadas esta semana. Por lo tanto, 16 de febrero, 17, 18 y aquí me equivoqué. Aquí es 19. Qué pena, muchachos, ahí me equivoqué. Pues la sugerencia es que puedan completar cada una de estas lecciones para llegar al 100% de progreso. Aquellos chicos que estén por debajo del 78% de progreso, yo voy a estarlos llamando permanentemente esta semana para que podamos contar con que todos pues logremos el objetivo, que nadie se retire, que nadie tenga que aplazar el proceso por este tema. ¿Listo? Felipe, Entonces, buenas noches. Felipe, le hago una pregunta. señor, cuéntame. ¿Qué día se va a conectar el rector? Sí, ya voy a dar esa información. Listo, muchachos, procuremos llevar el orden de siempre y no habilitar el micrófono sin antes no tener el permiso. ¿Listo? Para que no haya desorden. Con respecto a lo de las participaciones que sean de este tipo, recuerden levantar la mano y de esa manera podemos ir dando en orden las participaciones. Saben ustedes que esta tutoría, pues el objetivo es hablar sobre la temática y ya tenemos el otro espacio de correo electrónico para que me puedan contactar y yo
los llamo o los escribo por correo resolviendo la incidencia de la solicitud que tengan, ¿vale? Hasta el momento, pues, el correo nos ha funcionado muy bien y ya se los envío para aquellos que tengan dudas relacionadas. ¿Listo? Vale. Bueno, muchachos, rápidamente. Fecha de inicio de nuestro módulo, 25 de enero. Con lo cual, tenemos ya esta semana para poder terminar plataforma. Nuevamente le repetimos, ya esta semana termina el módulo de ciencias naturales, iniciaríamos con el módulo de inglés y eso nos indica pues que ya no vamos a tener oportunidad de desarrollar ciencias naturales, sino que la idea es que podamos continuar en orden con el siguiente módulo. ¿Listo? Entonces por eso contamos con que todos pues vayan desarrollando su plataforma y obtengan la nota de hoja de ruta. Fecha de entrega de hoja de ruta, el día de ayer, último plazo, para aquellos casos, muchachos, que posiblemente no la pudieron entregar por diversos motivos laborales, personales. También en Cuepa nosotros entendemos ese tipo de situaciones y me pueden escribir al correo que les voy a dejar a continuación, que les voy a escribir en pantalla para que todos lo tengan. ¿Listo? Ya saben que mi correo es andres.suarez@cuepa.edu.co. Correo monitor académico. ¿Listo? Ahí yo voy a estar muy atento a cualquiera de sus solicitudes y bueno, la idea es que contemos con eso. Por último, muchachos, recuerden que tenemos dos espacios importantes que por ahora no les hemos dado la importancia que merecen. La primera, monitoría. Ayer hubo una muy buena participación y logramos hablar sobre varias cosas importantes de 5 a 8 de la noche. Tutoría virtual con nuestro profe tutor Sergio Pardo, martes a viernes de 7 a 8 de la noche. Y por último, taller de formación, muchachos. Vamos a hacer una invitación extensiva porque este espacio de taller de formación es obligatorio. ¿Listo? Obligatorio no de conexión en vivo, digamos si yo estoy trabajando los sábados, sino de conexión a través de nuestra sesión grabada. ¿Listo, muchachos? Porque es un espacio que ustedes deben aprovechar. Acá se los voy a señalar para que contemos con ese espacio que se desarrolla de 9 a 12 de la tarde. Y no siendo más, no los molestamos más con este tipo de avisos parroquiales y continuamos con nuestra tutoría para poder aprovechar el tiempo. Profe. Profe, creo que no tienes habilitado el micrófono. Sí, exacto, Listo. ya. Chicos, para las preguntas de plataforma, acuérdense que pues ahí pueden comentar por el correo. Para preguntas de temas anteriores, pues pueden dirigirse a los temas o digamos a las clases, porque ya no nos podemos devolver a equilibrio químico, siendo que eso fue hace casi 3 clases, chicos. Entonces, pues ahí ustedes saben que tienen la opción de ir a su canal de YouTube y ahí pueden repasar las sesiones en el caso de que lo necesiten. ¿Listo? Porque acuérdense que nosotros ya acabamos el tema de química, de hecho estamos en esta segunda parte de lo que ya vimos, que ya iniciamos con el tema de circuitos, sino que como siempre hemos trabajado, pues vamos a hacer como el repaso de lo que nos queda faltando. ¿Listo? Sin embargo, antes de no he terminado de calificar pues las hojas de ruta porque entregaron, no se alcanzan a imaginar cuántos, pero para que lo tengan ahí presente, alrededor de 90 personas entregaron hojas de ruta. Entonces creo que calificar 90 hojas de ruta pues se demora un poquito, pero yo creo que por ahí de mañana al jueves ya les puedo dar como ese balance de cómo nos fue, igual en términos generales respecto a cómo hemos venido viendo el trabajo de ustedes, pues muy bien, y se les agradece que la gran mayoría han subido en formato PDF y eso pues facilita un montón el calificar para no tener que andar descargando cosas, sino que simplemente se abren y ya. ¿Listo? Por ahí veo a Ángel que tiene la mano levantada. Ya no. Bueno, Ángel, si tenías la mano levantada y tienes alguna pregunta, cuéntanos. Mientras tanto, vamos a ir haciendo entonces el repaso de lo que hemos venido hablando, en este caso del tema de circuitos. ¿Listo? Que es como el inicio de todo lo que vamos a ver de electricidad y hoy lo que vamos a hacer es, digamos, construir una serie de, bueno, unos tipos de circuitos en base a lo que vimos la clase pasada. Entonces, el día viernes hablábamos un poquito de qué eran los circuitos, empezamos con el tema de
qué era la energía, recordando que la energía es básicamente todo lo que nosotros necesitamos para que las cosas funcionen, más allá de si, por ejemplo, hablamos de energías eléctricas o de, por ejemplo, los cuerpos que también necesitan, los seres vivos que también necesitan energía, todo lo que nosotros lleguemos a hablar acerca de cómo funcionan las cosas va a ser energía. ¿Listo? Desde una concepción un poquito más científica, vamos a decir que la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos. ¿Listo? Pero pues traduciéndola a un lenguaje un poquito más sencillo, pues es básicamente la capacidad de que las cosas funcionen. ¿Listo? ¿Hoy alcanzamos a abarcar el tema de ondas? No, no creo que alcancemos, Juan Camilo, a hablar de ondas. ¿Listo? Yo creo que por ahí, a partir de mañana vamos a empezar a abarcar el tema de ondas. Todavía no alcanzamos. ¿Listo? Entonces, habíamos dejado eso con el tema de la energía, habíamos hecho el recuento de cuáles son las fuentes de energía, recordando pues que tenemos fuentes de energía renovables y fuentes de energía no renovables, que no es lo mismo fuentes de energía a tipos de energía, ya vamos a recordar eso. Fuentes de energía, digamos que nos enfocamos en dos grupos principales, renovables, no renovables, unas que digamos que no se acaban, por llamarlo de alguna forma, que vendrían siendo las no renovables, y las que sí vendrían acabándose o las que se renuevan más bien. Las que se renuevan o las que no se acaban son las renovables y las que, no se, las que sí se acaban, perdón, y no se renuevan van a ser como las no renovables. Poníamos ejemplos como la solar y la eólica, que eran las renovables, obviamente haciendo la salvedad de que el sol en algún momento se va a morir, pero que no vamos a estar vivos para que digamos, para presenciar eso, entonces por eso lo metemos dentro de la categoría de renovables. Sin embargo, las no renovables sí vamos a estar presentes cuando se acaben, como por ejemplo el petróleo, el carbón, el gas natural, que nos quedan reservas para muy poquitos años. ¿Listo? Entonces, pues para que tengamos eso muy en cuenta. Y ahora sí hablábamos de los tipos o las formas de energía que nosotros conocemos. ¿Listo? Hablamos de energía química, que son las de las reacciones, hablamos de energía mecánica, que son las que necesitamos para accionar o para que las cosas funcionen, digamos que las cosas mecánicas obviamente funcionen, energía térmica, que es la del calor, energía magnética, que es la de los imanes, energía nuclear, que es la de la que se encuentra presente en los átomos, en los núcleos, ¿cierto? De nuestros elementos de la tabla periódica, y la energía eléctrica, que es en la que nos estamos concentrando. Hablando nuevamente, ¿sirve este tema para arreglar computadores? Dependiendo del daño, pero no, porque generalmente los daños en los computadores son más circuitos electrónicos que eléctricos. Entonces, no necesariamente, igual depende del daño, obviamente. Hablamos de electricidad, de formas en las cuales se producen, formas naturales como las tormentas, formas artificiales como los generadores, maneras en las cuales transformamos la electricidad como en calor, luz, movimiento y sonido, descripción de magnitudes, ¿cierto? Como el voltaje, la corriente, la resistencia, la intensidad y la forma en la cual fluye la electricidad o fluye la corriente, que es a través de lo que nosotros vamos a conocer como circuitos. ¿Listo? Que era lo que nos recordaban ahí por el chat. ¿Listo? Entonces, la semana pasada alcanzamos a ver qué era un circuito y los tipos de circuito y bueno, todos estos componentes, ¿cierto? No se nos olvide que un circuito es un conjunto de elementos que conectamos para que circule la corriente a través de ellos, que la corriente son electrones, ¿cierto? No son protones, no son neutrones, son electrones, que las cargas positivas siempre van a estar presentes en los circuitos, pero que lo que fluye a través del circuito van a ser cargas negativas o electrones, ¿listo? Partes principales como generadores, conductores, receptores, ya habíamos hablado un poco de eso, y algunas partes adicionales, como por ejemplo interruptores, elementos de medición, resistencias y demás. Perdón. Entonces, habíamos quedado en los tipos de circuito, como nos está mencionando por aquí Juan García. Habíamos quedado en que tenemos 3 tipos de circuitos, ¿cierto? Circuitos eléctricos. Habíamos hablado de circuito en serie, circuito en paralelo y circuito
mixto, ¿cierto? Y quedamos pendientes de cómo se escriben o cómo podemos, digamos, construir circuitos en una herramienta virtual que vamos a utilizar más adelante. ¿Listo? Entonces, el circuito en serie es un circuito que solo tiene una trayectoria. Así lo hemos explicado desde la clase anterior. Una única trayectoria por la cual va a fluir la electricidad o nuestra corriente eléctrica, nuestros electrones, y al ser solo una corriente, una trayectoria, perdón, pues solo va a tener como un sentido. ¿Listo? Circuito en paralelo que son varias trayectorias, obviamente paralelas, por eso tiene ese nombre, ¿cierto? Ya vamos a ver qué implica cada una de esas cosas y lo vamos a evidenciar pues con esta herramienta que vamos a utilizar, que es mucho más sencillo de entender. Y el circuito mixto, que como nos dice por ahí Juan también, Juan Camilo, pues es la mezcla de los dos, es decir, una parte en serie y una parte en paralelo. Entonces para eso vamos a ir a este link que tenemos acá, pero para que nos quede un poquito más fácil, se los voy a copiar en el chat para que ustedes ingresen a eso. ¿Listo? Y por supuesto que vamos a utilizar la herramienta aquí entre todos. Si ustedes van a ese link que tienen en ese momento en la pantalla, van a observar todo lo que tenemos acá. Lo primero que vamos a hacer es obviamente describir la herramienta para que nos familiaricemos un poquito y luego sí la vamos a empezar a utilizar. Entonces, tenemos R es resistencia, sí, esas R's que veíamos ahí es resistencias, no es corriente, es resistencia, que es una parte de los circuitos que vamos a utilizar. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener al lado izquierdo de la pantalla? Sí, izquierdo. Como ven, son como todas las herramientas que nosotros vamos a poder utilizar para construir nuestros circuitos. Tenemos baterías, bombillos, resistencias, interruptores, cables, otro tipo de baterías, otro tipo de bombillos, y tenemos objetos, digamos, de la cotidianidad, como por ejemplo algún billete, monedas, borradores, un gancho, clip de esos que llaman, lápiz y pues objetos como por ejemplo una mano o un perrito. ¿Listo? Obviamente todo para ver cuál es la diferencia entre qué conduce y qué no conduce la electricidad, porque de eso se trata lo que estamos nosotros hablando acá. ¿Listo? Juan Camilo, si se te va, si te cierras o te sales de la clase, recuerda que, como les decía más tempranito, todas las clases quedan grabadas y vas a poder, digamos, revivirlas a través del canal de YouTube que nosotros tenemos, que se llama Gestor Académico. ¿Listo? Gestor Académico Cueva. Eso tenemos por el lado izquierdo de la pantalla. En el lado derecho, pues también vamos a tener herramientas, ¿listo? Podemos ver algunas, digamos, cómo es el flujo de los electrones en el circuito, cómo es con flechitas la corriente a través del circuito. Podemos utilizar elementos de medición como el voltímetro, como el amperímetro. Podemos modificar la resistencia del cable, podemos modificar la resistencia de la batería y podemos modificar cómo vemos nosotros los elementos que vamos o con los cuales vamos a construir nuestro circuito. ¿Listo? Para que veamos cómo lo podemos construir y cómo lo podemos dibujar si alguno de ustedes quiere estudiar electricidad o física o algo por el estilo. Entonces, para que vean más o menos cuál es la diferencia. Así, nosotros lo vamos a tener, ¿cierto? Y esa es una batería y más o menos así vamos a manejarla y vamos a trabajarla. Pero si nosotros quisiéramos trabajar con los símbolos que se utilizan desde la física, pues podemos cambiar aquí en la parte inferior derecha. No le damos clic en la pila, sino que le damos clic en el loguito que está al lado y ahí va a cambiar la forma, la distribución, la forma de dividir todo esto o de, digamos, de esquematizar, de dibujar no todos los elementos que hacen parte de un circuito. ¿Listo? Existen más tipos de circuito, por ejemplo, claro, existen circuitos resonantes, existen muchas más otras formas de circuito, pero nosotros nos vamos a enfocar obviamente en entender los principales, que van a ser en serie, paralelo y mixto. Por ahí muchas otras formas de hablar de tipos de circuitos y dependiendo también de la calificación y de la clasificación que nosotros le demos, porque pueden ser por distribución, pero pueden ser por componentes, pueden ser, digamos que hay varias categorías en las cuales nosotros vamos a trabajar los temas de los circuitos. En este caso, como estamos hablando de circuitos en serie, paralelos y mixtos, estamos hablando desde cómo fluye la energía, en este caso la electricidad, nuestra corriente,
a través de ellos, de forma en serie, de forma paralela o de forma mixta, pero podemos hablar, digamos, según los componentes, podemos hablar de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, según muchas categorías tenemos distintos tipos de circuitos, ¿listo? Por eso es importante recordar que aquí estamos hablando de la clasificación dependiendo de cómo fluyen los circuitos, de cómo fluye la electricidad a través de los circuitos, ¿listo? Entonces, ahí, para el que quiera averiguar un poquito más sobre los circuitos, Juan nos compartió a través del chat otro tipo de circuito que es un circuito resonante y nos comparte el concepto, ¿listo? Por último, para terminar de explicar esta herramienta que vamos a utilizar es, bueno, vamos a dejar en los dibujitos que es más entendible, esta flechita como que está encerrada en un círculo naranja que la vamos a utilizar para borrar nuestra herramienta. ¿Listo? Eso es lo que vamos a utilizar y esta es la herramienta como este laboratorio virtual en el cual vamos a entender un poquito más sobre cómo construir los circuitos. ¿Listo? Eso ya ha llevado a la práctica, llevado por ejemplo a los colegios en, digamos, en temas presenciales. Se utilizan otro tipo de herramientas, una que se llama protoboard, pero que son un poquito más complicadas y necesitamos las baterías en físico, las resistencias en físico, y necesitamos como todas esas cosas, ¿listo? Pero para tener como la idea de cómo funciona, pues creo que esta es la forma más sencilla de entenderlo, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir un circuito en serie, que es el más fácil de explicar, el más fácil de dibujar y por ende el más fácil de entender. ¿Listo? No se les olvide que cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia, reclamo, comentario, pueden hacerlo a través del chat o pueden levantar la mano y nosotros les habilitamos el micrófono, como siempre hemos trabajado. ¿Listo? Entonces, en el repaso del día de hoy y en la clase del día de ayer, bueno, del viernes, perdón, de ayer no, veíamos que hay tres elementos fundamentales, ¿cierto? Que era una fuente o un generador de corriente, que en este caso va a ser una batería. Vamos a necesitar cables que van a ser nuestros conductores y vamos a necesitar un receptor. En este caso, nuestro receptor vamos a utilizar, creo que la forma más fácil de entenderlo es con un bombillito. Con eso nosotros sabemos que si el circuito está, digamos, construido de forma adecuada, pues el bombillo va a encender. Si el circuito está mal conectado o no está, digamos, construido de la forma adecuada, pues el bombillo no va a encender. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer nosotros y qué debemos tener en cuenta siempre para que un circuito funcione? Que digamos, ambos polos de la batería, es decir, el polo positivo y el polo negativo, siempre, siempre, siempre deben estar conectados. El circuito debe estar cerrado para que funcione. Es decir, nosotros debemos tener un cable conectado al polo positivo y un cable conectado al polo negativo. Eso siempre debe ser de esa manera. De lo contrario, no va a funcionar. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Algo aquí para que los que están, digamos, en este caso, también jugando con esta herramienta que estamos utilizando y que debemos tener en cuenta es, fíjense en estos circulitos que tenemos a los extremos de estos cables y de todas las herramientas. Si se dan cuenta, vienen siendo de color rojo cuando no están conectados. ¿Listo? Aquí pues, lo podemos estirar, en fin. Pero el circulito va a seguir siendo de color rojo. Cuando esté conectado bien, lo que hacemos es que ese color rojo ya no es rojo, sino que cambia a un color negro. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Por ende, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, así. Siempre tener conectado tanto al polo positivo como al polo negativo un cable o un conductor. ¿Listo? Aquí vamos a utilizar cables, pero podemos utilizar, ya vamos a ver un poquito más adelante qué otras herramientas podemos utilizar como conductores de electricidad. ¿Listo? Juan Camilo, tienes una pregunta, entonces cuéntanos qué pregunta tienes. ¿Listo? Mientras tanto, nosotros vamos a ir aquí conectando nuestro circuito. En este caso, vamos a conectar nuestro bombillo para construir un circuito en serie. ¿Listo? Si quieres habilitar el micrófono, levantas la mano, Juan Camilo, o si no, pues nos cuentas a través del chat y ahí te respondemos. ¿Listo? Juan Camilo, si ya tienes habilitado, te estamos escuchando, cuéntanos.
Profe, una pregunta. Cuéntanos. Usted puso el ejemplo del bombillo. ¿Qué pasa si el bombillo empieza a titirillar? ¿Eso significa que el circuito está fallando o es un fallo de energía? Ok, no. Eso, si el bombillo prende y apaga, pueden ser, digamos, dos causas principales. La primera, pues, es que el bombillo esté dañado, simple, y pueda que tener eso. O segundo, es que el suministro de electricidad sea intermitente. ¿Listo? Entonces, eso no es como tal que el circuito esté mal conectado, porque cuando el circuito está mal conectado o hay algo errático en el circuito, simplemente el bombillo no va a servir. ¿Listo? Pero si, digamos, hablas, por ejemplo, de los bombillos en las casas, cuando ese tipo de cosas suceden, pues es o por fallas en el suministro de energía directamente. Si estás, digamos, en una ciudad, pues problemas obviamente con el suministro en esa ciudad, o directamente porque el bombillo también puede estar dañado y puede que tenga como que prende y apaga. ¿Listo? Ojo, hablando de bombillos de estos normales, porque hay bombillos que prenden y apagan por naturaleza, como vienen siendo las extensiones de la luz, pero eso ya es otro tipo de, digamos, de receptores de la electricidad de las cuales estamos hablando. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a conectar este cable que está sueltico con este que tenemos acá para cerrar nuestro circuito y de modo que ahí vamos a construir nuestro circuito en serie. ¿Listo? Eso es un circuito en serie. Aquí si quieren nosotros lo podemos hacer un poquito más grande para que, o más, digamos, más amplio para que ustedes lo vean, pero eso es un circuito en serie. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer nosotros con esta herramienta? Podemos hacer que la pila, ¿sí ven? Si yo le doy clic aquí en la pila, nos da como la herramienta de cuánto voltaje tiene esa pila y nosotros podemos modificar el voltaje para que a mayor voltaje, pues, digamos que más va a encender el bombillo, por supuesto. ¿Listo? Si tenemos menor voltaje, pues va a llegar un punto en el que el bombillo prende muy poquito o directamente no enciende. ¿Listo? Todo eso depende de la fuente de energía. Por eso cuando ustedes están en su casa y la luz está, digamos, con la intensidad bajita, pues el bombillo no prende así como estamos viendo, sino que prende así, muy, muy, muy poquito. ¿Listo? También podemos darnos cuenta de algo y es que ahí estamos viendo cómo fluyen los electrones a través del circuito. Ustedes se dan cuenta que vemos como unas bolitas con un signo negativo, es precisamente por todo lo que hemos venido hablando, que un circuito lo que hace es transportar electrones a través de él, como un ciclo. Entonces, a través de ese circuito van a ir fluyendo nuestros electrones y por eso son cargas negativas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los circuitos en serie y por qué vamos a hacer la referencia a esto para que después cuando construyamos un circuito en paralelo veamos otra de las diferencias significativas entre ellos? Y es que cuando una parte de nuestro circuito en serie falla, de ahí para adelante el circuito no va a servir. Entonces, si yo desconecto, por ejemplo, aquí, ya no sirve. ¿Listo? Y de hecho podemos conectar más de un bombillo para que ustedes se den cuenta aún más fácil de eso. ¿Listo? Si nosotros hacemos lo siguiente, digamos, pues, ampliémoslo aquí un poquito para que nos quede más fácil de entenderlo. Así. Y conectamos aquí un cable que una estos dos bombillos, pues ambos bombillos van a prender gracias a ese voltaje de la pila, ¿cierto? Va a subirle aquí un poquito el voltaje para que ambos se enciendan. ¿Listo? Hay herramientas que podemos agregar, como por ejemplo un interruptor, que es prender y apagar el circuito. ¿Listo? Eso lo podemos utilizar, por supuesto que sí. ¿Listo? Pero no es lo que quiero que veamos en este momento. Quiero que hagamos la comparación con un circuito en paralelo para que veamos la diferencia. ¿Listo? Entonces, si se corta, digamos, aquí el suministro, miren, está desconectado un bombillo, pero directamente ninguno de los bombillos de ahí para adelante van a prender, porque un circuito en serie, como tiene una única trayectoria, pues parte del circuito que esté mal conectado no va a servir de ahí para adelante nada, absolutamente nada. Es como, digamos, nosotros vamos a diciembre, ¿cierto? Y en diciembre lo que nosotros hacemos es, más allá de las luces, digamos, de vestir el pesebre y demás, desenredar luces, al menos en las casas es muy normal.
y ustedes se dan cuenta que una extensión no sirve. Esas extensiones son un circuito en serie y no sirven porque se daña un bombillo y como un bombillo se daña, pues de ahí para adelante no va a servir. ¿Listo? Eso quiere decir que las luces de Navidad son circuitos en serie. ¿Listo? Y por eso le toca a uno buscar bombillo por bombillo cuál es el que sirve, cuál es el que no sirve, para después reemplazarlo y al reemplazarlo, pues volver a lograr que esa extensión o que esas luces de Navidad funcionen. ¿Listo? Ahora nos dice Juan, como unos focos que cuando están apagados tienen la luz. Exacto, exactamente. Hay, digamos, hay bombillos que por naturaleza y por, digamos, por disposición de ellos mismos pueden parpadear, pero los de la casa no tienen por qué parpadear. ¿Listo? Es decir, un bombillo como estos que tenemos arriba iluminando nuestro set, pues no tiene por qué parpadear. ¿Listo? Ángel nos pregunta por aquí que por qué los electrones van en dirección contraria a la dirección, digamos, convencional. Y es que, si ustedes se dan cuenta, digamos, los electrones fluyen, en este caso, como de polo positivo a polo negativo. Pero si le damos aquí en mostrar corriente, le damos en convencional con la flechita, se van a dar cuenta que va en el sentido contrario. A ver, ¿quién de ustedes tiene idea por qué los electrones fluyen en un sentido contrario a, digamos, a esta corriente que nosotros hablamos? O si no tiene nada que ver, o cómo creen que funcione. A ver si alguien tiene una idea. ¿Listo? No entiendes nada. Listo. ¿Y qué no entiendes, Hermógenes? Estamos hablando de circuitos eléctricos. ¿Listo? Estamos retomando lo que nosotros hablábamos de la clase pasada, de la electricidad, de la energía, y estamos utilizando esta herramienta que vemos en la pantalla porque lo que nosotros estamos haciendo es, digamos, construir nuestras herramientas o, digamos, llevar a cabo lo que nosotros estamos hablando de la energía. ¿Listo? Entonces, Hermógenes, creo que tienes la mano Sí, levantada profe. y de hecho ya tienes el micrófono abierto, entonces cuéntanos qué nos quieres decir. No, profe, sí, yo lo teórico sí lo entiendo, pero lo que Sí. pasa es que, como ya te dije anteriormente, pues por mi condición de visión, pues ya la explicación como tal, pues ya me pierdo un poco. Por eso era que te decía Ah, en listo. un comentario que no entendía muy bien, pero lo teórico sí ya lo entiendo. Por ejemplo, que en series, pues depende también del generador, qué tantos electrones marchan por el circuito, eh, y que también depende ¿cómo te dijera yo? De entre como te dijera yo, entre más, es como la serie más importante, porque si esa deja de funcionar, las otras series como en paralelo o mixtas no funcionan, que también como que es entre ellas, cada una de ellas se conectan. Exactamente, sí, señor. Entonces, sigamos aquí. Bueno, no puedes, o por el tema, No, digamos, pues no de... te preocupes, profe, pues yo voy entendiendo pues a mis circunstancias, pero sí voy entendiendo. Listo, igual cualquier cosa que quieras mencionarnos, pues nos cuentas y habilitamos el micrófono, como siempre, no hay ningún problema. ¿Listo? Vale, gracias. Entonces, lo que nosotros estábamos tratando de hablar aquí o de dejar claro es por qué los electrones tienen un flujo, digamos, contrario a veces al flujo convencional que nosotros, digamos, hablamos en la corriente. Y es porque hay dos tipos de corriente, uno que se llama corriente directa y otro que se llama corriente alterna. Entonces, si es una corriente directa, siempre van a ser en el mismo sentido, pero este tipo de circuitos están constituidos por lo que se llama corriente alterna. Entonces, el sentido no va a tener, digamos que va a ir cambiando, ¿listo? Pero eso ya vamos a explicar un poquito más adelante qué es la corriente mediante una imagen muy explicativa que tenemos, ¿listo? Sin embargo, lo importante, digamos, antes de ir al tema del flujo de la corriente y por qué tiene algún sentido u otro, es decir, por qué van de polo positivo a polo negativo o de polo negativo a polo positivo, es porque hay varios tipos de corriente y obviamente eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Listo? Lo importante acá que tengamos en cuenta de este tema de la corriente y digamos de los circuitos en serie es que si una parte del circuito en serie no funciona,
De ahí para adelante no va a funcionar. ¿Listo? No funciona. No importa qué parte del circuito en serie esté dañada o esté desconectada, un circuito en serie no va a funcionar si no está correctamente ensamblado y todas sus partes funcionan correctamente. Eso es un circuito en serie. ¿Listo? Es algo distinto a lo que va a pasar con lo que vamos a construir ahorita, que es un circuito en paralelo. Recordemos que un circuito paralelo tiene varias trayectorias y que esas varias trayectorias obviamente hacen que la corriente fluya en diversas direcciones. ¿Listo? Vamos a dibujar aquí uno, digamos, rápidamente, así como lo veíamos en nuestra plataforma, en nuestra explicación anterior, con tres trayectorias. ¿Listo? Y como vamos a tener tres trayectorias diferentes, pues lo que vamos a hacer es manejar, en este caso, digamos, tres bombillos, ¿listo? Para que tengamos ahí la diferencia. ¿Qué pasa con el circuito en serie? ¿Qué pasa con el circuito en paralelo? ¿Y cuál puede ser la diferencia en este caso, digamos, centrándonos no necesariamente ya en las trayectorias, porque ya vimos que un circuito en paralelo puede tener más de una trayectoria, mientras que un circuito en serie solo tiene una única, y es que si una parte de un circuito en paralelo no funciona, pero las otras están correctamente conectadas y ensambladas, pues esas otras partes sí van a funcionar. ¿Listo? No es como que si están dispuestas en un circuito en serie, todo va a servir o todo no va a servir, porque un circuito en serie funciona así, o funciona o no funciona, así de simple. Sin embargo, miren acá, si nosotros tenemos, por ejemplo, desconectado un bombillo, aquí tenemos los tres, digamos, tenemos tres bombillitos y los tres están encendiendo y así va a funcionar, ¿listo? Y esa es como la forma correcta de que funcione un circuito en paralelo. Pero si yo desconecto uno de los bombillos o una parte del circuito, no deja de funcionar el mismo circuito. Esa parte que está mal conectada, o ese bombillo que se fundió, o ese cable que se cortó, o algo así, pues listo, ya no sirve. O digamos que se puede arreglar, obviamente, pero en ese momento no está sirviendo. Sin embargo, la parte restante del circuito sí va a estar sirviendo. Eso quiere decir que un circuito en paralelo tiene otra ventaja respecto al circuito en serie y es ese, ¿listo? Que si algo se daña, no va a cortar directamente todo el flujo de nuestra corriente y todo el flujo de nuestra electricidad, sino que solo corta o digamos se daña ese pedacito que se desconectó, ¿listo? Pero de ahí en adelante todo va a servir, ¿listo? Y funciona. Digamos, en este caso tenemos un ejemplo con tres bombillos, podemos tener dos bombillos desconectados y aún así el tercero va a seguir funcionando. Más allá de si es el primero, el segundo o el tercero, digamos que eso siempre va a suceder. Mire, no importa el bombillo que se dañe, no importa el receptor del cual, digamos, ese segmento de un circuito en paralelo que se dañe, eso no nos importa, porque las otras partes que estén correctamente ensambladas van a seguir funcionando. ¿Listo? Eso para que lo tengamos en cuenta. Esa es como la diferencia, una de las diferencias con el tema de los circuitos. En este caso, en serie y en paralelo. Hay otras diferencias que van a ser matemáticas, pero cuando hablemos del tema de las, digamos, de este apartado matemático de los circuitos, pues las vamos a explicar. Por ahora vamos a concentrarnos en la disposición de los circuitos. Claro, Sebastián, ¿qué pasa si nosotros desconectamos la fuente de energía? Pues obviamente si desconectamos la parte que va directamente a la fuente de energía o la parte, digamos, que va conectada a una batería, pues ahí ya no va a funcionar porque es requisito para todos los circuitos, más allá de la disposición que se tenga, si es en serie, paralelo o mixto, que nuestra batería siempre esté conectada a ambos polos porque son circuitos cerrados. Entonces eso quiere decir que tanto el polo positivo como el polo negativo deben estar funcionando. ¿Listo? Eso hablando, digamos, de desconexión con la batería. ¿Listo? O con nuestra fuente de energía. La fuente de energía siempre debe estar conectada en ambas partes. Si no, no va a funcionar por más que nosotros intentemos o hagamos lo que hagamos, ¿listo? Si ya desconectamos, digamos, por ejemplo, acá, pues obviamente como están todos los cables conectados,
pues va también a cortarse el flujo de energía. Lo que yo estoy tratando, digamos, de explicarles es cuando se desconecta únicamente el receptor, ¿listo? Esa parte del receptor, que es la que hace que, digamos, funcione, en este caso un bombillo, funcione un motor, funcione o que se prendan las cosas, pues obviamente ahí ese aparatico va a dejar de funcionar, pero lo demás sí va a seguir sirviendo. Pero si desconectamos directamente todos los cables, pues no va a haber forma de que fluya la electricidad a través de ellos. O si desconectamos directamente la fuente de energía o nuestra batería, pues no existirá ninguna forma de que la corriente fluya a través de este circuito. ¿Listo? Entonces, como veníamos hablando, tenemos una tercera disposición de circuitos que va a ser el circuito mixto. Y vamos a construirlo antes de ir a esa partecita matemática, que de hecho es algo muy sencillo de entender, y ya algunos de ustedes ya pusieron desde la clase pasada el día viernes algunas fórmulas, pero es algo bastante simple, así que no nos vamos a preocupar por eso. ¿Listo? Vamos a construir aquí un circuito mixto y con eso vamos a terminar digamos, este pequeño laboratorio virtual, esta herramienta que estamos utilizando. ¿Listo? No se nos olvide que un circuito mixto es mitad en serie, mitad en paralelo. ¿Listo? Entonces vamos a construir precisamente eso, un circuito que tenga la mitad en serie y la mitad en paralelo. Y vamos a seguir utilizando nuestros mismos cables, porque los cables ya sabemos que son nuestros interruptores, nuestros conectores o conductores, perdón, y vamos a seguir utilizando, digamos, bombillitos para que ustedes vean y tengan ahí en cuenta, digamos, qué pasa y qué funciona y qué no funciona en un circuito mixto. ¿Listo? Esta parte que estamos construyendo es una parte que va a estar en paralelo y que se va a comportar como un circuito en paralelo. Pero a eso le vamos a adicionar un segmento que va a ser un circuito en serie. Y por eso estamos construyendo un circuito mixto. ¿Listo? Eso quiere decir que si se desconecta la parte del circuito en serie, o sea, la parte que está dispuesta como circuito en serie, pues no va a servir de ahí nada el circuito. Pero si se desconecta la parte que está en paralelo, pues lo demás sí va a servir. ¿Listo? Ya lo vamos a ver acá. Tenemos 3 bombillitos puestos en un circuito. ¿Listo? 2 en forma paralela y 1 en forma de serie. ¿Listo? Si yo desconecto este bombillo que está en forma paralela, el bombillo no sirve, ¿cierto? Se desconecta, pero los demás van a seguir funcionando. ¿Listo? Si yo desconecto, vuelvo y conecto este y desconecto este que está abajo, desconecto otro de los bombillos que está dispuesto en forma paralela, pues ese va a dejar de servir, pero los demás van a seguir funcionando. ¿Qué pasa si yo desconecto el circuito o la parte, digamos, del circuito que está dispuesta en serie? Pues que se daña completamente el circuito. ¿Sí ven? Es muy parecido a lo que estábamos viendo la parte, digamos, en las disposiciones anteriores, y es simplemente eso. Si un circuito en serie se daña en cualquier punto, el circuito va a dejar de servir. ¿Listo? Un circuito en paralelo que tenga alguna desconexión en uno de sus receptores, pues ese receptor, en este caso bombillo, o puede ser un motor, o puede ser lo que estemos tratando de que funcione, va a dejar de funcionar, pero las demás herramientas que estén bien conectadas van a seguir sirviendo, porque esa es la ventaja de un circuito en paralelo. Es como cuando en sus casas están, por ejemplo, como cuando en su casa se va la luz, pero solo en la mitad de la casa, como que viven en una casa de 3 pisos y en el tercer piso tienen electricidad, pero en el primer piso no. O por ejemplo que se desconecta, por ejemplo que no sé, que la parte de la lavadora y eso no sirve, pero la ducha sí sirve, o cosas así. O por ejemplo cuando en sus barrios se le va la luz al vecino, pero a ustedes no, pero luego al otro vecino sí, pero luego al siguiente vecino no, ¿cierto? Eso ya nos va dando una idea de cómo están dispuestas nuestras redes eléctricas en la casa, ¿cierto? Y por eso mismo es que nosotros tenemos como los tacos que llamamos aquí, de pronto en otras ciudades lo conozcan de otra, digamos, con otro nombre, y es que nosotros tenemos formas o interruptores para apagar partes del circuito de nuestra casa. ¿Listo? Eso ya nos indica que obviamente podemos tener circuitos en serie o circuitos en paralelo dentro de lo que nosotros conocemos en nuestros hogares. ¿Listo? Por eso es que a veces
Cuando se va la luz en toda la casa es porque se corta el suministro de energía, ¿cierto? Pero cuando se va la luz, por ejemplo, solo en el segundo piso o solo en el tercero es porque se dañó parte de un circuito o digamos de una red de cableado en nuestra casa, pero lo demás va a seguir funcionando porque pues vamos a tener una disposición no en serie, sino en paralelo. ¿Listo? Y aquí pues en un circuito mixto lo que estamos es mezclando, ¿vale? Una parte en paralelo que funciona como un circuito en paralelo y una parte en serie que funciona como un circuito en serie. ¿Listo? Entonces, más o menos así vamos a construir los circuitos, obviamente con esta herramienta que nosotros estamos utilizando. ¿Listo? ¿Cómo se vería de la otra forma? Pues se vería así, los bombillos no prenderían, pero pues es mucho más, digamos, evidente trabajarlo de la forma en la cual lo estamos trabajando. Entonces, si alguno tiene... ¿qué pasa con las diferencias de corrientes? Eso es lo que vamos a explicar ahorita y lo que mencionaba en algún momento Ángel, creo que era. ¿Por qué podemos ver que existen corrientes, que hay distintos tipos de corriente y qué significa corriente alterna, corriente directa? El tema de las corrientes lo que hace es que el flujo de la energía no siempre sea en el mismo sentido. ¿Listo? Si es corriente directa, siempre va a ser en el mismo sentido, es decir, arranca en un punto y termina en el otro, pero cuando hablamos de corriente alterna, ¿qué es lo que pasa? Que el flujo de la energía, en este caso de la electricidad, de nuestra corriente, pues no va a tener siempre el mismo sentido. Entonces puede ir de izquierda a derecha, pero también puede ir de derecha a izquierda. Y esa es la diferencia que vamos a tener entre, digamos, entre corrientes alternas y corrientes directas. ¿Listo? Si hay alguna otra pregunta, levanten la mano, nos cuentan por ahí a través del chat. ¿Listo? Exacto, mira, ahí tú mismo lo escribiste en el chat. La corriente continua es un flujo continuo de carga eléctrica, mientras que una corriente alterna, como su nombre lo indica, pues es, digamos, no es un flujo continuo, sino que va alternado y puede cambiar el sentido de. En este caso, los dos puntos que nosotros estamos hablando van a ser el polo positivo y el polo negativo de nuestro circuito, en este caso de nuestra batería. ¿Listo? Que fluya a través del circuito solo electricidad con carga negativa, es decir, solo electrones, no implica que no tengamos polos positivos, porque todo en los circuitos hay polo positivo y polo negativo. Por eso nuestros aparatos al conectarlos, estos al conectar al toma tienen 2 y hasta 3 huequitos, un polo positivo, un polo negativo y un polo digamos, a tierra, que nosotros llamamos. ¿Listo? Eso significa que nosotros siempre vamos a tener tanto protones como neutrones como electrones, pero los que fluyen a través del circuito van a ser los electrones. ¿Listo? Entonces la corriente alterna no siempre puede mantener un foco encendido, porque como la corriente va a, digamos, a ser no continua y va a cambiar el sentido, pues no siempre vamos a tener un bombillo encendido o, digamos, en este caso, un fuego, que es lo que estamos manejando. Pero si, por ejemplo, hablamos de... es como cuando el voltaje fluctúa, y lo mismo que nosotros hablábamos ahorita, que un bombillo puede parpadear, precisamente puede parpadear por esos problemas de la corriente. Exactamente. ¿Listo? Ángel, tienes la mano levantada, Ángel Ricardo. Entonces te vamos a habilitar el micrófono para que nos cuentes qué pregunta tienes. Y ahí ya, bueno, creo que ya bajaste la mano. Entonces, si tienes pregunta, cuéntanos o vuelves a levantar la mano. Listo. Entonces ahí tienes la mano levantada. Te vamos a habilitar el micrófono y te escuchamos. Ya te estamos escuchando, Ángel. Listo, Ángel, cuéntanos. Ángel, tienes habilitado el micrófono. Bueno, creo que ya. Sí, creo que ahí. Listo, Ángel, nuevamente, cuéntanos. ¿Sí me escuchan? Ahora sí te escuchamos, Ángel. Ah, bueno. Pues es que yo tenía una pregunta. La corriente alterna y la ¿qué? La otra corriente, que es la continua. ¿En qué circuitos se ven las dos y en cuáles y los otros en el de simple y el de en las otras dos tipos, ¿dónde se ven, cuáles corrientes se ven? Listo. Entonces, vamos a explicar
qué es la corriente y vamos a luego, digamos, a explicar no solo qué es la corriente, sino los tipos de corriente y dónde los vamos a ver. Entonces, para eso vamos a volver acá a esta presentación y vamos a ver la siguiente imagen, que es esta que tenemos acá. ¿Listo? Son como los tres componentes principales de un, digamos, cuando hablamos de circuitos, pues ya hablamos de que tenemos generadores, receptores y demás, pero también tenemos resistencias, tenemos otros conceptos que pueden ser como la resistencia, la corriente y el voltaje. ¿Listo? Entonces, el voltaje es obviamente lo que nosotros tenemos de inicio, es decir, por ejemplo, una pila de 8 voltios. Entonces, eso es el voltaje. ¿Listo? Esos voltios que se generan inicialmente, pues es lo que nosotros vamos a conocer como voltaje. ¿Listo? ¿Qué es la resistencia? La resistencia es como esa herramienta que nosotros tenemos ahí para evitar o para, digamos, controlar qué es lo que va digamos, a transportarse a través de nuestro circuito. ¿Listo? Y también tenemos entonces ahí la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es simplemente el flujo de lo que, digamos, ya de lo que sí deja pasar. ¿Listo? El voltaje es lo que se genera, la corriente es lo que termina pasando a través. ¿Listo? Por aquí nos escribieron en el chat, alguien nos escribió, creo que eres Juan, sí, Juan, que ha escrito bastante, estado muy participativo, entonces expresa, digamos que se determina, como nos dice él, digamos que la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje, ¿listo? Entonces por eso nosotros hablábamos de que tenemos como esos tres conceptos principales, voltaje, resistencia y corriente, ¿listo? Obviamente hablamos de intensidad de corriente, hablamos de muchas otras cosas que vamos a manejar cuando hablemos de las matemáticas, pero el voltaje es lo que se genera inicialmente desde nuestro generador, valga la redundancia, y la corriente eléctrica es el flujo de esa carga que va a recorrer el material, en este caso, nuestro circuito, ¿listo? Obviamente todo debido a estas cargas negativas que estamos hablando, que vendrían siendo nuestros electrones, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa? ¿Listo? Que la corriente alterna, como decía Juan, es una corriente que fluctúa. ¿Listo? Es decir, que no siempre es igual. Mientras que la corriente directa es una corriente que siempre, 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 siempre va a estar igual. Entonces, para ponerte algún ejemplo, en los automóviles, en los carros, o de hecho en todos nuestros automotores, por ejemplo en las motos también funciona de esa manera, nosotros utilizamos corriente directa. ¿Listo? Nosotros no podemos tener corriente fluctuante o corriente alterna en un carro, porque ¿qué pasaría? Que el motor se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga. Entonces todo lo que necesitemos que esté siempre encendido, exactamente, se apaga cada rato. ¿Qué pasa si nosotros manejáramos corriente alterna en una motocicleta? Pues que se aprende, se apaga, se prende, se apaga. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en un bombillo. Si tuviéramos corriente alterna, se prendería y se apagaría. Entonces, siempre todos esos aparatos o todos esos receptores que tienen corriente directa son los que se necesitan mantenerse siempre, siempre, siempre presentes. ¿Listo? Ya con el tema, digamos, de la corriente alterna, es alguna, digamos, que se utiliza, por ejemplo, en otro tipo de elementos que sí pueden, digamos, tener como esa, o que pueden funcionar con ese carácter o con ese comportamiento fluctuante, ¿listo? Entonces ya no necesitamos que estén siempre prendidos las cosas y es la forma más sencilla de entenderlo. Un circuito puede estar construido sin resistencias, sí puede estar construido sin resistencias, pero es muy propenso, como nos dice Juan, creo que era Juan el que te respondía, es muy propenso un circuito sin resistencias a que se queme, porque no tiene algo que regule el voltaje desde un principio. Entonces, como no tiene algo que regule, pues lo más probable es que esos circuitos existan, pero pues que tengan como esa facilidad de dañarse con rapidez, ¿listo? Y hay formas de pasar de corriente alterna o corriente directa, digamos que eso lo podemos hacer nosotros, pero
puede que, digamos, nosotros hablemos de que sí, un circuito puede pasar de corriente alterna a corriente directa, eso ya depende de lo que nosotros hagamos, insisto, pero el tema es que podemos dañar la parte, digamos, si nosotros tenemos un motor que funciona con corriente directa o con corriente continua y lo pasamos a corriente alterna, pues seguramente ese cambio de corriente lo va a terminar dañando. Entonces el circuito no soporta ese cambio. Puede que lo hagamos, es posible que lo hagamos, pero las partes del circuito no van a soportar ese cambio. Exactamente. Los bombillos no son sensores, son receptores de la corriente. ¿Listo? No es lo mismo, no es como que ellos detectan las luces y se encienden, sino que son los que terminan como aprovechando esta corriente y digamos, todo este voltaje que estamos generándonos. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un circuito que no tiene resistencias? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros ponemos un bombillo? Ustedes ven que es un bombillo de 120 o 100 de 100, pero lo ponemos en un circuito que genera 200, pues obviamente el bombillo se va a quemar porque estamos poniéndole más voltaje del que este puede soportar. ¿Listo? Y este tipo de cosas es algo que debemos mantener, que vamos a tener muy claro y que obviamente termina explotándose, termina fundiéndose cuando nosotros hablamos de eso. Por eso es que siempre, por ejemplo, las mamás tienen como, y las abuelitas, siempre cuando se va la luz, lo primero que les dicen a ustedes es como no prendan de una vez los aparatos electrónicos, no enciendan directamente la luz, no conecten de una vez el computador, porque puede pasar que la energía llegue con un poquito, digamos, lo llaman ellos un poquito más alta. Entonces, cuando llega un poquito más alta, pues, ¿qué puede pasar? Que se pueden llegar a fundir los bombillos o que se pueden dañar nuestros aparatos electrónicos porque están generando un poquito más de corriente, está pasando más voltaje, digamos, generando más voltaje, perdón, y pasando más corriente a través de los circuitos de la casa, y pues eso puede terminar fundiendo por exceso de intensidad todos nuestros aparatos. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a dejar hasta ahí por ahora porque ya son las 8, ¿listo? Por ejemplo, ahí Juan nos cuenta que por no ser cuidadoso con este tipo de cosas se le han quemado, por ejemplo, los módems del internet, y eso funciona muy común. Lo más común es con los bombillos, pero funciona de algo muy, muy rápido, ¿sí? La clase se fue súper veloz hoy, se pasó volando, pero aún nos quedan 3 clases que espero que sean del agrado de todos y que ojalá aprovechemos de la mejor forma. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, nos vemos el día de mañana muy puntuales. Por eso nosotros siempre insistimos en que es vital que lleguemos aquí muy puntuales para que el tiempo que tengamos lo aprovechemos de la mejor forma posible. ¿Listo? Cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan la pueden comunicar. Si de repente entre hoy y mañana les surge alguna duda de electricidad, pues traigan la clase y la resolvemos. ¿Listo? Y pues no siendo más, no sé si Andrés tengas algo por decirles. No, muchachos, simplemente que nos veríamos el día de mañana y ya saben pues que ahí estamos pendientes del correo para resolver sus dudas. Eso sería todo, muchachos. Muy buena noche para todos. No se olvide que si tienen alguna excusa con la hoja de ruta, pues se comunican ahí por el correo con Andrés para recibirla, ¿listo? Entonces espero que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman muy, muy rico. Si no han comido, coman algo, siempre la recomendación. Y nos vemos entonces mañana muy puntuales a las 7. ¿Vale, chicos? Que estén muy bien. Chao, chao Andrés. Chao, muchachos, que estén bien. Hasta luego.